Muy bien, doctor. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros, según la zona horaria. Vamos a continuar con el Seminario Internacional de Comunicación del Riesgo, a cargo de la maestra Gloria Brachi y del doctor Raimundo Padilla. Ahorita toca turno de la presentación del doctor Raimundo Padilla Lozoya, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Colima, miembro honorario del colegio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias. De verdad que es un placer poder platicar con tantas personas gracias a la maravilla de las redes sociales. En especial, pues quiero agradecer a todo el personal de la Universidad C1, especialmente a ti, estimadísimo arquitecto Mariano Catasi, presidente de nuestro honorable colegio mexicano de profesionales en gestión de riesgos y protección civil, por esta invitación al seminario. Y en este colegio, pues me honra muchísimo ser miembro honorario y poder compartir algo de las ideas que hemos reflexionado durante hace algunos años. Y hoy de verdad que me siento profundamente honrado por compartir este seminario con una extraordinaria experta como es Gloria Branchi, por toda su experiencia y la labor comprometida con la comunicación del riesgo, no de hace semanas, ni meses, ni años, sino décadas, de verdad. Durante décadas, Gloria ha realizado un trabajo extraordinario de comunicación de riesgos a través de talleres, a través de seminarios, de coloquios y de muchísimas otras producciones, siempre exitosas y siempre muy bien planificadas, que es un concepto que hemos estado platicando bastante. Bueno, vamos a iniciar con el tema. Nosotros cuando platicamos sobre cómo presentar la información, nos dimos cuenta de que era profundamente complejo pensar en un escenario donde existieran muchas personas conectadas de distintos países con comprensiones diferentes del tema y de cada uno de los conceptos. Ya mencionamos hace un momento durante las preguntas y respuestas de las dificultades para comunicar de manera clara cuando pues existen diferencias entre el tipo de profesión, la disciplina, el enfoque particular de cada quien, el nivel académico, el contexto social en el que nos desenvolvemos. Entonces, pues todo esto nos puso en una crisis al principio y luego después fuimos planificando varios temas y así fue como primeramente Gloria nos mostró de una manera más ordenada, muy orgánica y con una lógica muy clara, cuál es el procedimiento lógico con el que se desarrolla la gestión de riesgos y su vinculación particular con la comunicación del riesgo, ¿sí? Vemos nosotros en un gran marco la gestión integral de riesgos de desastres y la comunicación del riesgo como una de las partes constitutivas, ¿no? Desde el marco de Sendai ha habido una promoción muy especial para fortalecer las capacidades comunicativas de los individuos, de los grupos, de las instituciones y de los gobiernos. ¿Y por qué? Porque se entiende perfectamente que tener una buena comunicación, una comunicación efectiva, ¿sí?, hace exitosos muchos de los programas y de los proyectos que se están impulsando de manera institucional, nacional e internacionalmente. Entonces, Gloria pues ya nos presentó este contexto que evita que tenga yo que repetir muchas de las cosas. Sin embargo, voy a recordar algunos aspectos muy, muy particulares conforme vaya realizando esta exposición sobre algunas cosas que me parece importante destacar, ¿no? Me gusta una frase que utiliza Gloria también y que ahora no la vi mencionada, pero que en lo que estaba ahí hablando la traje rápida a las diapositivas, porque nos ayuda a entender, ¿sí?, este marco de derechos en el que se supone que toda la sociedad tiene que funcionar, ¿no? Todos los hombres tienen derecho a la información más completa y más exacta, procedente de todas las fuentes importantes, con el fin de que puedan desempeñar el papel que les corresponde en la sociedad humana. Esta frase es muy especial y es clave para lo que les voy a mostrar, ¿sí? Yo creo también que sí es fundamental que todos los humanos contemos con información clara, ¿sí?, de calidad, porque eso permite que podamos tomar decisiones importantes sobre nuestras actividades, sobre nuestro patrimonio y sobre nuestra vida en estos momentos, ¿no? Y que parte de los
problemas que estamos enfrentando es precisamente por esas carencias. También me hace muy feliz el hecho de poder seguir vinculado con este tipo de enfoque hacia la comunicación de riesgo, porque, bueno, con formación de periodista, hemos insistido mucho en la profesionalización de la sociedad, de los estudiantes de periodismo, pero también en la capacitación de la sociedad en estos temas. Entonces, no es la primera vez que se realiza un curso de esta naturaleza. Ya desde hace varios años venimos realizando varios esfuerzos, primero pues de manera muy local, solo con los estudiantes, como profesor, pero ya desde hace algunos años con instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, encabezado por el ingeniero Enrique Guevara, quien ha sido muy sensible y muy comprometido con la importancia de divulgar el conocimiento y de profesionalizar y de capacitar al personal que se desempeña en distintos medios de comunicación y que tienen una alta responsabilidad ante la sociedad para comunicar de manera clara y profesional. Entonces, a través del CENAPRED se han realizado al menos ahora ya 3 eventos en el cual se involucra a periodistas que son muy representativos de las distintas cadenas de televisión, de radio y de prensa, y se intenta fortalecer todas estas capacidades con un enfoque particular de la gestión integral del riesgo y el desastre, atendiendo pues las diferencias que implica el enfoque tanto del periodismo como del comunicador en su función laboral, ¿no? Y en algunas de estas sesiones he aprovechado para mostrarles que existen antecedentes publicados desde hace muchas décadas, ¿sí? No es el hilo negro lo que estamos descubriendo, en realidad nosotros somos producto de la lectura que hemos realizado con muchos papers o artículos, capítulos y libros, y me gusta compartirlo con ustedes porque les da la idea clara de que pues nosotros no estamos inventando algo, que tampoco es algo sencillo lo que estamos tratando de exponer, ¿sí? Que existen múltiples ideas y muchos enfoques, ¿sí? Y que pues desafortunadamente en nuestros países es donde se ha visto muy retrasado el proceso de implementación de una comunicación del riesgo de calidad. Esa es una opinión muy particular, mientras que en otros países se ha fortalecido mucho el desarrollo de escuelas de comunicación, escuelas de periodismo, donde se ha trabajado de manera muy explícita el desarrollo de la comunicación de riesgos como concepto, pero también con sus aplicaciones prácticas ante la sociedad. Entonces, existen antecedentes muy, muy remotos. Lo más común, ¿sí? Lo que circula en las redes sociales es una gran cantidad de guías. Aquí ustedes van a poder ver algunos de los ejemplos más accesibles, las pueden descargar, son gratuitas, son muy interesantes. La mayoría de ellas están enfocadas principalmente a la labor de los periodistas, porque se entiende que los periodistas son los que están plenamente vinculados con la comunicación del riesgo. Sin embargo, también pues todas las instituciones, todas las dependencias y las oficinas de comunicación de empresas y de instituciones pues deben contar con la posibilidad y con profesionales en estas áreas para realizar una comunicación efectiva. Hay también guías sobre distintos fenómenos, ¿sí? O sea, hay algunas especializadas en inundaciones, otras en sismos, otras en epidemias, porque evidentemente es distinta la forma del abordaje, las necesidades. Un periodista se tiene que preparar de manera diferente para hacer la cobertura de una inundación o de un sismo o ahora de una pandemia, ¿no? En nuestro país, en México, desafortunadamente, más de 50 periodistas ya han aquecido debido a la pandemia, pero también debido a todas las condiciones sociales en las que desarrollan su labor, ¿no? Sin el equipo adecuado, sin poderse quedar en casa, sin el apoyo de las empresas, con sueldos muy bajos, etcétera, ¿no? Y entonces esto habla ya de entrada de parte de esa complejidad que hay, ¿no? Cuando nosotros hablamos de comunicación de riesgo, pareciera como que es un concepto homogéneo, como que existe mucha claridad. A ver, comunicación y riesgo nada más, ¿no? Pero en realidad entraña un proceso sumamente complejo. O sea, a mí me gusta hablar de la comunicación del riesgo como un proceso que implica distintas acciones. Ahorita lo veremos en una diapositiva. Pero lo que quiero destacar, precisar, es que la comunicación de riesgo se tiene que aplicar dependiendo del escenario, dependiendo del grupo social, dependiendo del tipo de
de comunidad a la cual se va a informar, ¿sí? Y también dependiendo del tipo de fenómeno o el tipo de amenaza con el cual se está vinculando a la sociedad y se le está haciendo notar cuáles son esas amenazas, esas vulnerabilidades y las capacidades que necesita desarrollar en particular. Hay también libros, algunos, la mayoría son bastante recientes, ¿sí? Que ya tratan este tema y que lo han denominado el tema de la comunicación del riesgo desde distintas formas, ¿sí? Con eufemismos, con variables del lenguaje. Por eso yo mencionaba hace un rato que lo que debemos tener es claridad sobre el término que estamos utilizando, sobre el concepto y el contexto de enunciación donde lo estamos utilizando. ¿Por qué? Porque no podemos ser radicales en decir, no, lo correcto es decirle solamente comunicación de riesgo y nada más. No, no, o sea, en realidad hay que entender en qué contextos se está generando, cómo está funcionando y qué aplicaciones puede tener y qué beneficios puede tener esto, ¿no? Hay publicaciones muy recientes, ya ahora con el contexto de la pandemia, que están pues surgiendo y que están teniendo un éxito muy bueno entre los lectores. Son publicaciones caras que consigue uno a través de Amazon y a través de otros sistemas electrónicos. La mayoría están publicadas en inglés. Eso habla de que es importante y ojalá que después de este seminario nos sentemos con Gloria a planear la idea de una publicación en castellano, en español y que pueda recolectar las experiencias que están teniendo de comunicación de riesgo frente a la pandemia en Latinoamérica, porque casi toda la bibliografía que está circulando actualmente pues es en inglés y es importante que también nosotros contemos cuál es la experiencia particular de nuestro contexto social y nuestro contexto latinoamericano, ¿sí? En estas publicaciones, como ustedes pueden ver, se hace ya una vinculación de la comunicación del riesgo con conceptos bastante recientes como la resiliencia, ¿sí? O este otro de la infodemia, que acá le llaman una epidemia de rumores, ¿no? Y también con otros aspectos que son fundamentales, como en este libro del 2017, que es la vinculación de la comunicación de crisis y la cultura. Entonces, hace un tiempo, mencionaba Gloria también en sus diapositivas, hace algunas décadas, pues la comunicación tenía esta intencionalidad de generar una cultura más preventiva, ¿sí? Y se entendía de esa manera. Sin embargo, pues actualmente se está haciendo una vinculación de la comunicación del riesgo con distintos conceptos, como en estas publicaciones, con el concepto de resiliencia, con el concepto de cultura, porque se está viendo que es inevitable, ¿sí? Y que además son conceptos que ayudan a entender de mejor manera los distintos procesos que implica la comunicación efectiva del riesgo, ¿sí? ¿Hacia dónde vas cuando planeas una comunicación efectiva del riesgo? Bueno, probablemente podríamos representar ese escenario futuro hacia una sociedad resiliente. ¿Y qué implica una sociedad resiliente en el marco de la comunicación de una pandemia? Pues seguramente una sociedad más madura, más responsable sobre el uso de las redes sociales y que pueda aplicar de mejor manera la comunicación. Me permito también comentarles, no lo comentó Gloria en sus diapositivas, pero también van a encontrar bastante del material que nos ha compartido Gloria en este sitio que creamos para ustedes, que se llama periodismo de riesgo y desastres.com y tiene un apartado en especial de lecturas selectas de periodismo de riesgo. Este es un blog que creamos para el seminario en el cual estamos ahorita y que a través de este blog van a poder encontrar ustedes distintos recursos para fortalecer lo que estamos platicando aquí de manera muy breve, pues y con base en el poco tiempo que tenemos disponible, ¿sí? Parte de los antecedentes muy generales, ¿sí? Hay que recordar que, insisto, la comunicación del riesgo no es algo sumamente nuevo, sino es un producto de un proceso muy largo, ¿sí? Que podemos encontrar esos antecedentes incluso desde la década de los 60, cuando se analizaba técnicamente el riesgo objetivo con probabilidades, ¿sí? Todos los estudios que vemos ahora de manera técnica del riesgo, pues tienen sus bases en este modelo de observación del riesgo. Estas fórmulas, parte nos mencionaba Gloria hace un momento, donde el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad entre las capacidades,
surgen, ¿sí?, en estas décadas de los 60s y los 70s, particularmente esta del riesgo con Gilbert White, un geógrafo muy, muy importante norteamericano, y que han servido para entender de manera simplificada un proceso complejo, ¿sí?, que es identificar el riesgo, pero identificarlo a través de instrumentos, a través de un análisis, ¿sí?, para adjudicarle un grado, ¿sí?, un número que nos puede indicar si estamos en un bajo riesgo, en un riesgo medio o en un alto riesgo, porque eso permite tomar ciertas decisiones, ¿sí? Ya en los años 90, no voy a hablar de cada una de las décadas porque también Gloria ya lo mencionó un poco esto, pero sí quería destacar que, por ejemplo, en la década de los 90, ya desde el 85, 86 hay algunas publicaciones, por ejemplo, las de Mary Douglas, que mencionaban hace un momento sobre la inmunidad subjetiva, pero en los 90 es cuando cobran una mayor repercusión, ¿sí? Durante los 80 surgieron, sí, pero no había la plataforma para diseminar el conocimiento como ahora. Ahora si ustedes publican un libro, en media hora puede estar agotado si es un libro muy atractivo, como está ocurriendo ahorita con los libros relacionados con el COVID, pero en los años 80 ustedes publicaban un libro y pasaban 5 o 10 años para que se diera a conocer en las instituciones más prestigiadas. Entonces, por eso es que en los 90 se diseminan con mayor amplitud buena parte de las publicaciones que ahora denominamos clásicos, ¿no? Todos los estudios de Ulrich Beck, de Mary Douglas, de Anthony Giddens, Bauman incluso, sobre el riesgo, sobre la sociedad en el marco de la modernidad, pues surgen aquí. Y gracias a estas reflexiones de los sociólogos, de los antropólogos, de los geógrafos también, pero sobre todo de los sociólogos en este caso, es que nos dimos cuenta de que la comunicación, pero sobre todo el riesgo, entrañan un componente cultural imprescindible, ¿sí? Y que no podemos entender una comunicación efectiva si no conocemos todos los elementos culturales del grupo al cual se pretende transmitir un mensaje con cierta claridad, ¿sí? Así llegamos a definiciones, muchas sobre la comunicación de riesgo. Yo aquí puse una por practicidad solamente, que entiende la comunicación del riesgo como un proceso interactivo de intercambio de información y opinión entre individuos, grupos e instituciones, ¿sí?, que implica múltiples mensajes sobre la naturaleza del riesgo y otros no ceñidos estrictamente a que expresan preocupaciones, opiniones o reacciones a mensajes de riesgo, disposiciones legales e instituciones de la gestión de riesgo. Ahí particularmente me parece muy acotada esta definición, pero en otros foros he aprovechado para mostrar toda la riqueza que puede uno encontrar cuando vinculamos la comunicación del riesgo con la gestión integral de riesgos de desastres, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta fundamental cualquier programa de gestión con el ingrediente de la comunicación de riesgos. A mí me gusta más esta definición, en la que he utilizado en algunas otras sesiones, donde digo que es una comunicación clara, efectiva, ¿sí?, técnica, científica y sensible ante la sociedad acerca de las condiciones de vulnerabilidad y de las características de una o varias amenazas para un individuo, una sociedad o para la humanidad, en función, ¿sí?, tomando en cuenta las capacidades de esa sociedad, para que conozca el escenario, evalúe la situación, se organice y tome decisiones positivas para salvaguardar su vida o su patrimonio, ¿sí? Hace un momentito que en las preguntas, pues dando respuesta a esto de cómo planificar, pues necesitamos planificar en función de las evaluaciones que se hagan de otras estrategias comunicativas. Desafortunadamente hace falta muchísima capacitación, pero también hace falta muchísima evaluación de las estrategias o de las campañas comunicativas que se desarrollan. Casi nunca se evalúa el éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionaba Raúl en su momento, pues se requieren de instrumentos específicos para realizar evaluación de la comunicación del riesgo. Mientras no contemos con esta comunicación de riesgo, pues seguiremos diciendo cuál es el ideal, hablando de cómo sería positivo que se realizaran las estrategias de comunicación sin tener claridad de la efectividad que pueda ocurrir o que pueda tenerse después de aplicarla, ¿sí? De manera muy simple, yo creo que 3 elementos que imprescindibles en una comunicación del riesgo, pues está
el comunicar las características de la amenaza. Ya sabemos que para cada grupo social, pues esto es diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tanta relación de algunas sociedades con una amenaza que jamás la ven amenazante, ¿no? Y eso ayuda a explicar por qué de repente se presenta un deslizamiento de escombros y la gente dice, bueno, es que aquí nunca vimos el cerro como una amenaza. Pues sí, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, si no hubo una comunicación sobre las amenazas del entorno, nunca lo vieron como amenazante, ¿sí? También deben existir condiciones vulnerables explícitas a través del reconocimiento de la población, ya sea que ellos las identifiquen o que alguien vaya y les diga, miren, ustedes están en esas condiciones vulnerables por todos estos factores, ¿sí? Y que también hay que destacar en una estrategia de comunicación del riesgo cuáles son las capacidades que tenemos para enfrentar ciertas situaciones críticas, ¿sí? Entonces, esto nos lleva de manera directa a comprender, a evaluar, a organizar y, lo mejor, a tomar decisiones posiblemente más acertadas, ¿sí? Es un proceso complejo, la comunicación del riesgo, que está imbricado con muchas definiciones que a lo largo de décadas se han utilizado para distintas labores dentro del ámbito de la comunicación y del periodismo. Se le ha denominado también como cobertura de crisis, como cobertura del desastre, como comunicación de emergencias, como periodismo de riesgo. Incluso el periodismo sensacionalista, cuando se trata de cuestiones ambientales, pues también está comunicando parte de los riesgos, aunque no nos guste el amarillismo o el sensacionalismo, pero cumple esa función de comunicar riesgos, ¿sí? El periodismo ambiental, el periodismo preventivo, el periodismo ecológico, el periodismo de desastres, ¿sí? Todos estos elementos se han desarrollado a lo largo del tiempo e inciden de distintas maneras con el proceso de comunicación de riesgos, ¿sí? Ya de manera muy específica y pues bueno, aquí no hay mucho tiempo para profundizar en cada uno de los aspectos, pero de manera general podemos ver este círculo o este proceso de comunicación que pasa por distintas etapas, ¿sí? Desde formar opinión y orientar, instalar temas en la agenda para que las autoridades tomen en cuenta esos aspectos que son importantes para la sociedad y no solamente los intereses que tienen los políticos en determinadas temáticas, ¿sí? Informar las amenazas, estarle repitiendo a las personas cuáles son los fenómenos que se están presentando con mayores impactos entre la sociedad, fortalecer la percepción para que las personas tomen en cuenta el contexto en el cual están viviendo y no se olviden que ahí tiembla o que ahí se presentan tsunamis, aunque se repitan cada 100 o cada 200 años, ¿sí? Para que no se olviden de ellos. Participar luego en los procesos de recuperación, también cuando se encuentran afectadas las sociedades, atestiguar también junto con las autoridades y con la sociedad los procesos de rehabilitación, divulgar mucho del trabajo preventivo que se realiza, informar con inmediatez y darle voz a los distintos involucrados en los procesos de comunicación, lo que conocemos como polifonía, ¿sí? Documentar también la memoria de lo que ha ocurrido, porque si no somos conscientes de nuestro pasado, entonces nos volvemos vulnerables ante un escenario que se ha repetido en muchas ocasiones, ¿sí? Y aprovechar los multiformatos informativos. Las estrategias de comunicación más exitosas son las que pasan por distintos formatos, ¿sí? Ahora con el uso de las redes, pues ya lo vemos a través de memes, de infografías, de GIFs, de videos y de documentales. Todo puede ser parte de un producto integral muy complejo. Ya no es un solo canal, la televisión o la radio o la prensa, y que es algo más sencillo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que se ha tenido que comunicar una particular terminología, ¿sí? Y eso también ha producido confusiones, imprecisiones e interpretaciones muy distintas. Estábamos ya familiarizados con ciertos fenómenos, con ciertas amenazas, ¿sí? A identificar las características físicas de los huracanes, de los sismos, a entender que los desastres naturales pues no son naturales y que tienen un componente social imprescindible, que es la vulnerabilidad. Pero ahora con esta amenaza, pues no todos estábamos igual de informados y de capacitados para entender que es un coronavirus, que es un semáforo epidemiológico, aplanar la curva, esto de las gráficas que nos ha puesto de cabeza cuando es una frecuencia absoluta simple, una frecuencia absoluta acumulada, la incidencia, la prevalencia. Entonces, todo eso son terminología técnica
que tiene que pasar por el filtro de un comunicador especializado para que la traduzca o la convierta en un lenguaje accesible para la sociedad. Desafortunadamente no ha sido así, ¿no? Entonces la sociedad hace esfuerzos por entender a los científicos en el lenguaje propio de ellos, y los científicos muy pocas veces hacen un esfuerzo por comunicar de manera llana, sensible, ¿sí?, sin tanto tecnicismo a la sociedad para que entienda. Yo creo que ahí está parte de las primeras dificultades que tenemos para comprender el riesgo y cómo se está comunicando de manera adecuada. Les dejo un enlace a una extraordinaria conferencia que dio una de mis profesoras en el doctorado, la doctora Eva Salgado, que es una especialista en discurso, y habló sobre la semiótica social de la pandemia, y ahí nos habla de todos estos cambios y aplicaciones de lenguaje que estamos haciendo en el marco de la pandemia. Les aseguro que les va a gustar mucho, ¿no? Cuando hablamos de comunicación de riesgo, entonces vamos a tener que atender a varios de esos elementos, ¿sí? Y entonces, uno de los más importantes o más comunes es que todo mundo quiere comunicar, ¿sí? Sin embargo, no todo mundo tiene la capacidad para comunicar de la manera adecuada, ¿sí? Y tampoco no siempre se tiene que comunicar muchísimo, ¿sí? En algunos países, como el caso de Argentina, que lo hemos platicado con mis alumnos o con Gloria, pues se presenta el representante del vocero, el representante de salud, a hablar una vez a la semana, una vez cada 15 días, cuando tiene algo importante que decir. En nuestro país, en México, se ha optado por una estrategia de comunicación permanente, direccional, desde la autoridad hacia la sociedad, diaria. Y me parece que eso, en lugar de ser positivo, pues ha resultado hasta contraproducente, porque ha generado mensajes que pueden en otro contexto ser confusos, ¿sí? Incoherentes, y que desatan polémicas, ¿sí? Y esa polémica ha generado la diseminación de muchísimos mensajes que inciden en este fenómeno que se ha denominado como infodemia, ¿sí? Y que contravienen la estrategia institucionalizada para enfrentar a la pandemia. Pero luego también, aparte de lo que se dice en una estrategia de comunicación, hay que cuidar lo que no se dice, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en estas fotografías podemos ver una de las primeras imágenes, es la primera conferencia realizada en México. Ya ven que en México, para los que no viven aquí, pues se realiza una conferencia prácticamente diario, ¿sí? A las 7 de la noche, y contiene un grupo de especialistas, o uno o dos, que hablan a la nación, ¿sí? Y que muestran los avances que se están teniendo en contagios, en mortalidad y muchos otros indicadores. Así se ha realizado, llevan más de 200 y tantos programas, y ya casi se va a cumplir un año de esta emisión. Y la primera fue el 29 de febrero del 2020, ¿sí? Es muy distinto al escenario de lo que vemos en la más reciente, la del 15 de enero, la del día de ayer, donde ya nada más vemos solamente a dos especialistas separados y cada uno con su cubrebocas, ¿sí? Entonces, esto incide en las diapositivas que les voy a mostrar más adelante, porque en el caso de México, como en otros países, se desestimó muchísimo el uso del cubreboca, y incluso por parte de los representantes del sector salud, y finalmente ellos también han salido a cuadro utilizándolos, y pues contraviene buena parte de esos mensajes iniciales. De manera muy personal, a mí me parece que la pandemia ocurrió en un contexto complejo ya como país, pero que también las autoridades, principalmente las de gobierno, no estaban preparadas para enfrentarse a ello, y que también no se contaba con un equipo especializado para una situación así. Y esto ha hecho pues que la comunicación se haya descuidado, ¿sí? Que sea poco clara, y que genera pues mucha polisemia, ¿no? Muchos significados distintos de algo en particular. Aquí, por ejemplo, uno de los primeros mensajes, de los más atendidos por toda la población, era el mantenernos aislados, el iniciar la cuarentena. Sin embargo, pues ante los medios de comunicación, esto fue adelantar las vacaciones de Semana Santa. Entonces, ya de entrada, al utilizar ese concepto de las vacaciones, pues se malentendió cuál era la intención institucional para aislar a la sociedad y evitar el contagio, ¿no?
Son dos medios distintos, ADN y del otro lado Televisa. Lo curioso es que los dos utilizaron el mismo concepto de las vacaciones. A mí me parece que más bien aquí el problema fue que se generó un boletín, ¿sí? Y que en ese boletín indicaba que eran vacaciones anticipadas, ¿no? Y por eso las dos cadenas de televisión lo manejaron de esa manera, o que a lo mejor acudieron los reporteros y así les insistieron de manera presencial que se tenía que manejar, ¿no? Entonces fue una forma inadecuada de iniciar este proceso. Algo muy particular de la estrategia comunicativa en México es que pronto se realizó un taller, ¿sí? El primer caso registrado de contagio en México ocurrió el 5 de marzo y el 6 de marzo ya se desarrolló el primer taller de comunicación de riesgos para COVID-19 en nuestro país. Déjenme ver si puedo reproducir el audio de este video, si todo sale bien, y si no, ahorita voy a hacer algo para que... No, a ver, para que funcione. Vamos a ver si se reproduce el video. A ver. No se desesperen, nadita, ahorita va. No importa, porque mientras tanto pensamos en todo lo que has dicho, que creo que ha sido súper importante y está asociado a muchas consultas que se han hecho. Entonces es interesante porque ya estuviste respondiendo lo que querían escuchar muchas personas. Y si puedes, si gustas, damos una intervención, doctor. Una Sí, manita levantada aquí. Mira, ahí ya está el video. Ahora de alguna manera pioneros. ¿eh? Fuimos de alguna manera pioneros, ¿no? Hace 10 años, cuando se dio la pandemia de influenza H1N1, en donde justo el país de origen fue México, ¿no? Esto la verdad es que nos ha servido muchísimo. Estamos utilizando mucha de la experiencia que tuvimos, de todas las cosas que no hicimos bien y que queríamos fortalecer. Ha sido de muchísima ayuda para poder instrumentar ahora la estrategia para COVID-19. Si bien la comunicación de riesgos por sí misma no va a resolver el problema, sí es una estrategia fundamental. La información es lo primero que tenemos que tener. El tener la información que tenga un sustento técnico, que venga de una fuente verídica, permite a la población tomar decisiones informadas y combatir una serie de rumores. Por eso es fundamental contar con una estrategia de comunicación de riesgos y considerarla como parte esencial de cualquier plan de preparación y respuesta ante emergencias. Bien, entonces, esto también tiene que ver con lo que nos mencionaban hace un rato, de si en México estamos a la saga o en qué ubicación nos encontramos con relación a otros países en Latinoamérica. Yo creo que México encabeza una de las estrategias más interesantes en el monitoreo de ciertas amenazas, como en el caso de los sismos, y lo dicen varios especialistas, pero me parece que en este contexto también de la comunicación del riesgo, especialmente hacia el COVID, también México, pues hubo, al menos por parte de este grupo, ¿sí? No digo que en todo el país y que en todas las instituciones, sí hubo una intencionalidad por preguntarse cómo le vamos a hacer para comunicar qué sabemos y qué podemos aprovechar de lo que ha sido la experiencia para todos, ¿sí? Y entonces, en este taller, por ejemplo, se mencionó, entre muchos otros temas, ¿sí?, que los medios de comunicación pues tienen este rol clave para ayudar a que la población confíe, ¿sí? Y que una población que confía en las autoridades sigue las recomendaciones para la prevención, ¿sí? Cuanto más responsables seamos todos en la prevención, más posibilidades habrá de mitigar el virus, ¿sí? Pero es importante destacar estos conceptos como la confianza de la sociedad ante las autoridades para que se pueda realizar una comunicación muy efectiva. Sin embargo, lo más polémico en nuestro país ha sido pues ciertas incoherencias, ¿sí? Cuando pensamos en las autoridades y vemos cómo se han comportado, pues encontramos ejemplos que la verdad dejan mucho que desear
porque no comunican precisamente con mucha calidad, ¿no? Si estamos siguiendo el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, que confiemos en los mensajes de las autoridades, nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿no? El presidente promoviendo el uso de ciertos artefactos religiosos como protección, ¿sí? O la secretaria de Gobernación diciendo que ella está blindada con gotas de nanomoléculas, ¿no? Y las autoridades religiosas diciendo que el COVID es un grito de Dios por culpa del aborto, la eutanasia, la diversidad sexual, ¿no? O la cabeza del vocero de esta campaña del gobierno frente a la pandemia, pues hablando de que el presidente de la República es una fuerza moral, ¿no? Que la fuerza moral está con él. Entonces son mensajes que pues la verdad no generan mucha confianza, ¿no? Que además en algunos de los casos pues incluso contravienen las disposiciones de las instituciones internacionales, la OMS o la OPS, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vemos de manera muy evidente, mientras los demás utilizan cubreboca, pues había cierta resistencia por autoridades que pues son la cabeza de un país y tendrían que poner el primer ejemplo, pero si la sociedad ve que sus líderes, que sus representantes no lo están utilizando, pues empieza a poner en duda los mensajes de profesionales en comunicación, ¿sí? El 30 de abril también la OPS desarrolló un taller sumamente interesante, principalmente dedicado a la cobertura o a los periodistas. Ahí presentaron un glosario. Ustedes todo este material lo pueden descargar en línea para los que estén más interesados con este tema. Pueden ver el seminario también en YouTube. Un glosario, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que yo les mencionaba en un principio. Esta comunicación que estamos teniendo ante la pandemia resulta muy compleja porque se está utilizando terminología que no es tan común, ¿sí? Y que de verdad se requiere de mucha especialización para entender todo lo que se está comunicando todos los días. En ese taller también se utilizaron varias diapositivas, entre ellas se mencionó esto, ¿no? Que debemos basarnos siempre en las fuentes confiables, ¿sí? Y que se deben utilizar voceros creíbles y con conocimiento técnico de lo que se está diciendo. Sin embargo, pues la realidad en muchos de los países, pues también ha sido bastante controversial porque no siempre se tiene a especialistas o en comunicación. Pueden ser muy especialistas en su área disciplinar, pero carecen de las facultades para comunicar de manera clara los mensajes ante la sociedad. Les voy a poner un fragmento de un videíto también que va a resultar seguramente muy ilustrativo de esto que estamos hablando de comunicar con claridad. A ver si lo alcanzan a ver bien ahí. El coronavirus se comporta como un virus de agresividad leve comparado con la influenza estacional. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra. El que está asintomático no necesita cuarentena alguna. Pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. Entonces, la Jornada Nacional de Sana Distancia se disminuye el contacto entre personas. Quédate en casa. Quédate en casa. La enfermedad le va a durar 10 a 14 días. La enfermedad se va a curar espontáneamente. No se espere. Por favor, vaya al hospital. Vaya lo más pronto posible. No se necesitan hospitales especializados. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No, estamos terminando de cerrar un documento referencial, por ahora le voy a llamar Lineamiento General de Reconversión Hospitalaria, que nos permite organizar específicamente cuáles de los hospitales van a ser destinados a COVID y cuáles no COVID. Vamos a mantener este esfuerzo de la reconversión hospitalaria para que nadie se quede sin atención. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. De nada le sirve a un paciente saber que tiene coronavirus o al médico saber que está tratando a una persona con coronavirus, porque no existe en el mundo entero para todos estos virus tratamientos específicos. Test, test, test.
Ese mensaje de test, sin mayor calificación técnica, sin un documento, ¿qué daño le ha hecho a todo el mundo? Las pruebas diagnósticas por laboratorio no son útiles para propósitos de la atención médica. Estas pruebas tienen un desempeño muy malo, muy bajo. Recomendamos a las autoridades estatales no utilizarlas. Y me hago una prueba, por lo general, por semana, todo para no contagiar a nadie. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. No es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar. El gobierno de México ha recomendado el cubrebocas no de ahorita, desde el inicio. No digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. El cubrebocas tiene sus límites. Aplanar la curva, primero, no quiere decir que sea plana como esta mesa. Si la curva fuera plana, ya no sería curva. Eventualmente llegará a un punto en donde ya va a ser completamente plana. Esto no va a acabar pronto. Esto no va a acabar pronto. Entonces vamos a tener subidas, bajadas, subidas, bajadas. Es como si fuera una cordillera. Hay montañas, ¿no? Cada ciudad, cada estado, ¿cuántas curvas hay? Hay tantas como se necesite. Fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. La predicción, desde luego, quedó rebasada porque hay persistencia. Ya lo del pico y la fecha del pico, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso. No tiene ninguna utilidad decir cifra récord. La cifra récord de su edad es hoy. Ayer tenía un día menos, y yo también, y todos también. Un fenómeno que va aumentando siempre, siempre va a haber un récord al día siguiente. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Que hay que tener mucho cuidado cuando las medidas de control sanitario hacen responsable a la persona o a las personas. Puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos. Si abrimos la economía, es decir, si desconfinamos, vamos a lograr un efecto positivo en reactivar la economía. Pero inescapablemente, tenemos un mayor riesgo de un rebrote. Cuando uno piensa en la idea de confinar, obligar a las personas a que permanezcan en sus casas, y lo oímos en muchas voces, oblíguenlos a quedarse en su casa. Es muy notorio que quien sostiene esta visión tiene resuelta la vida. El riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. A veces surge esta idea de, el presidente dijo que no hay rebrote y López-Gatell dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. No hay contradicción alguna porque estos son claros oscuros. La estimación del modelo Centinela puede ser de enorme utilidad para estimar la carga de enfermedad. Activamos el modelo de vigilancia Centinela, siempre vigente desde el 2006 para la influenza, pero incorporamos la vigilancia Centinela de COVID. Se ha hecho la vigilancia Centinela, que es este modelo eficiente. El método Centinela es un mecanismo para vigilar, para identificar dónde está circulando el virus y a qué tipo de personas afecta. La vigilancia Centinela es un mecanismo eficiente. Olvídense de la vigilancia Centinela, seguirá operando ahí en el fondo. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo. Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo. Si la federación dice estás en rojo y el estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Se ha planteado que el semáforo es irrelevante. El semáforo no es irrelevante, el semáforo no se ha dado de baja, el semáforo sigue vigente. Sobre la estimación de mortalidad, sí, sigue siendo la que hemos proyectado, casi 6,000. Otro escenario era 8,000,
otro era 12.500 y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. Hoy en México tenemos 100.000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esta es una cantidad, desde luego, inusual. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. ¿Cuándo va a estar lista la estadística final de defunciones de COVID-19? Seguramente un par de años después de este primer año de la epidemia. Gatell los regañó, es que se pelearon con Gatell. Yo no importo, eso ya lo hemos dicho muchas veces. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. Bueno, este es un video que hemos utilizado también como un ejercicio que nos permite ver algo que denominamos deconstrucción del mensaje, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación del riesgo, también hay que estar atentos a todos los elementos que constituyen la comunicación, ¿sí? Y entre eso están las frases, están las oraciones, los verbos y los adjetivos que se utilizan. Hace un momento ustedes preguntaban si era adecuado decir comunicación de riesgo o comunicación de riesgo, sí, desastres o de desastres, sí. Todas estas precisiones son muy importantes. Aquí, en particular con este audiovisual, pues vemos solamente frases muy representativas, ¿sí? Del vocero principal de la campaña frente a la pandemia por parte del gobierno, y que también hay que entender que están sacadas del contexto en el que se enunciaron, ¿sí? Y que son literales. Entonces, de manera literal, nosotros entendemos un mensaje, ¿sí? Tenemos una interpretación de lo que se está diciendo, pero para entender plenamente cómo surgieron esas frases y no cometer imprecisiones en la interpretación, pues habría que revisar exactamente cuál fue el contexto de enunciación. Sin embargo, también es importante notar que cuando se tiene en una campaña de comunicación expuesto a un personaje de manera tan permanente como ocurre en México, que diario está hablando, pues se cometen imprecisiones propias del lenguaje. ¿Por qué? Porque la persona, aunque sea un especialista en epidemiología, pues no es un especialista en comunicación y tiene que responder al bote pronto las preguntas que se le hacen. Y en esas respuestas puede cometer imprecisiones o errores o incoherencias, y de ahí es donde de repente las redes sociales o medios de comunicación o grupos de interés aprovechan, ¿sí? Para destacar eso. Entonces, nosotros en este momento podemos estar muy en desacuerdo con muchas de las cosas que se mencionan ahí, podemos estar de acuerdo también en lo que se está mencionando. En realidad lo que está ocurriendo es que estamos teniendo apreciaciones sistemáticas del proceso, ¿no? Dijera tal cual, habrá que revisar, pero cuando nos metemos directamente a este proceso de deconstrucción del mensaje, sí, que es parte de las estrategias de comunicación de riesgo, y analizamos unidades pequeñas de significación como son las oraciones, pues nos damos cuenta que esta campaña ha estado permeada, ¿sí? Plagada de frases que son muy cuestionables, ¿no? Que aunque hayan surgido en un contexto particular, si las leemos de manera literal, pues contravienen muchas de las disposiciones internacionales e incluso pues hablan o dejan ver un poco de irresponsabilidad por parte de las autoridades a quienes consideramos confiables, ¿sí? Esto es interesante porque, digamos, si un civil, una persona como cualquiera de nosotros, escribe en las redes sociales intencionalmente una mentira, pues se le puede configurar un delito de daño moral, ¿sí? O de difamación cuando atentan contra la profesión de algún funcionario público. Pero aún así es muy difícil configurar el delito, ¿sí? Es decir, cualquiera puede mentir porque cualquiera puede decir lo que sea en redes sociales. Son redes sociales, ¿sí? En ese sentido, pues es muy nebuloso lo que ocurre en las redes sociales en términos de legislación y lo que se puede decir. Hay libertad para que cada quien opine lo que quiera, ¿sí?
Pero en el caso de un funcionario público existe una responsabilidad de decir la verdad. Y si un funcionario público miente, entonces sí se le puede configurar un delito y sancionar incluso por irresponsabilidad profesional. Esto fue dicho por un abogado que se llama Rubén Darío Vázquez, que es especialista en legislación y medios en el foro virtual de Fake News y Legislación. Entonces, yo creo que también parte del proceso de comunicación del riesgo implica responsabilidades en términos legales que deben conocer las autoridades y los representantes de estas campañas de comunicación. Además, otro elemento importante de la comunicación del riesgo pues son los medios informativos y que deben ser aliados, como lo dicen las guías y las recomendaciones internacionales de la comunicación del riesgo. Tienen que ser aliados y no estar en franco conflicto contra las medidas del gobierno, ¿sí? En los primeros meses de la pandemia, Javier Alatorre, uno de los más importantes comunicadores reconocidos por la sociedad mexicana, dijo de manera literal que las cifras del funcionario Gatell pues eran irrelevantes, ¿sí? Incluso incitó a que ya no se hiciera caso a lo que estaba diciendo el vocero principal del gobierno de la República. Esto nunca se había visto de manera tan explícita una amenaza tan importante, ¿no? En un escenario tan complicado. Sabemos que hay intereses políticos, etcétera, económicos que están de fondo, pero era cuestionar la autoridad científica, el vocero principal del gobierno, ¿no? Y se hizo todo un escándalo, incluso asociaciones de comunicadores, de periodistas, escribieron cartas solicitando que se le retirara la autorización como comunicador, que se le impidiera continuar con el ejercicio de sus funciones laborales, ¿sí? Y una sanción para la empresa, etcétera. Finalmente, el gobierno dijo que no iba a sancionar a nadie y que iba a permitir que todos ejercieran su derecho a opinar, ¿sí? Que la sociedad censurara a quien quisiera censurar. Y recientemente, hace unas 3, 4 semanas, el periodista también muy reconocido en México, Loret de Mola, consideró inepto al gobierno, ¿sí? Literalmente dijo, por favor, no deje su vida en manos de un gobierno inepto, ¿no? Cuídense. No hubo el escándalo, ¿sí? Como se generó con Javier Alatorre. ¿Por qué? Porque ya también la sociedad se ha dado cuenta de tantas incoherencias, de tantas mentiras, de ejemplos que son inadecuados por parte de las autoridades, que pues ya no parece extraordinario, ¿sí? A mí me parece de manera muy particular que la estrategia de comunicación tiene deficiencias y que las podemos notar en los ejemplos más desesperados que han tratado de implementar, ¿no? Entre ellos este escuadrón de la salud que presentaron públicamente y que formaba parte de esta estrategia, ¿no? Cada uno con una definición particular, intención de vincularse con los grupos marginados, pero que bueno, sin una evaluación, como decíamos hace rato, sin instrumentos adecuados para evaluar la estrategia de comunicación, pues no podemos ver la efectividad que pueden tener estas acciones. Sería ideal poder contar de manera pública a la sociedad con un sitio donde pudiéramos identificar el éxito de estas acciones para poder también contar con elementos para identificar si las autoridades están haciendo bien o no su labor. Digo, a las autoridades se les paga para que realicen un trabajo profesional adecuado en el manejo de la información de la pandemia, para que nos entreguen información de calidad, pero si no ocurre de esta manera, pues resulta muy, muy polémico, ¿sí? Hay otro videito ahí, pero lo voy a dejar pendiente por ya cuestiones de tiempo, no quiero abusar demasiado, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando, quiero mostrarles algunos de los consejos que da la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer los procesos comunicativos de manera eficiente, ¿no? Hay que comunicar medidas preventivas, no solamente los impactos, no solamente los muertos, no solamente los contagios, sino también y sobre todo las medidas preventivas, ¿sí? El adecuado lavado de las manos, el uso correcto de las herramientas que sirven para reducir el contagio, ¿sí? La atención oportuna ante la sintomatología, ¿sí? Hay que procurar también no inducir el miedo, cuidar mucho el lenguaje, ¿sí? Porque en ocasiones una palabra hace la diferencia en un mensaje, ¿sí? Cuando dicen esquirlas de
de una explosión, pues todo el mundo la asocia con una granada, con un artefacto bélico, ¿sí? Pero técnicamente tiene una utilidad y se refiere a partículas en específico, ¿no? No está mal empleado, pero en el contexto de enunciación puede sonar, en Sinaloa si dices esto, la sociedad lo entiende de manera diferente, ¿sí? Entonces hay que evitar también la estigmatización de personas o grupos en particular, hay que alertar y no exagerar, ¿sí? Procurar no exagerar la información, evitar repetir teorías falsas, y hay que procurar consultar que la información tenga algún referente científico, pues confiable, sí, aunque en esta situación pues hasta dudamos de muchos de los científicos y de las autoridades. No compartir historias sin un sustento científico, informar sitios de atención también, que eso es muy, muy necesario. Mucha gente no sabe dónde tiene que atenderse o quiénes son las personas adecuadas para atenderlos, ¿sí? Informar sobre avances de la vacuna, que ahorita ayuda a renovar el impulso por salir adelante, fortalecer las capacidades resilientes, sabiendo que existe una luz en el camino, ¿sí? Que no todo está perdido. Dentro de los desafíos más importantes que se plantea la Organización Panamericana de la Salud es informar en la incertidumbre, ¿sí? Yo creo que una de las características muy importantes que vemos en esta pandemia, no sé si en otras pandemias anteriores, pero es la incertidumbre de la información de calidad. Pocas veces tenemos certeza de tanta información que está circulando, ¿sí? Porque es demasiado grande el proceso que estamos viviendo de desastre, ¿sí? Este es el desastre más grande que ha enfrentado la humanidad en los últimos siglos y sin duda cambiará muchas de las cosas que estamos viendo. En términos de comunicación, hay un reajuste a la conceptualización, a los procedimientos, a la forma de comunicar con las personas, porque ya no es directa, ya es a través de redes sociales, etc. Entonces, todo está cambiando, ¿no? Hay muy poca certidumbre de qué puede ser eficiente y qué no, sobre todo si no hay una evaluación. Hay información cambiante también, ¿no? Conforme se van descubriendo cosas, también se dicen nuevos enunciados y a veces se utilizan enunciados anteriores en el contexto actual y están totalmente desfasados y se utilizan con el interés de atraer lectores, de esto del darle clic a ciertas páginas para que la gente vaya y tener más likes, ¿no? Hay un limitado acceso también a expertos, como no podemos salir a las calles, no podemos realizar talleres y grupos tan grandes de manera presencial, pues también los expertos tienen que ser consultados a través de redes sociales, a través de estos sistemas, y pues no es tan accesible para todo el mundo, no todo el mundo tiene internet. Hay urgencia también por parte de los medios por sacar noticias, porque ahora no pueden salir a la calle a reportear, entonces todo lo hacen desde su casa, y eso pues afecta la producción de información como habitualmente se realizaba, ¿sí? Ahora el confinamiento o los toques de queda pues, son como toques de queda para muchos, ¿sí? Hay personas que no resisten más estar aislados, entonces necesitan de información para que sepan que es real la amenaza, ¿sí? Y que exponerse tiene consecuencias incluso mortales, ¿sí? Hay muchísimos mensajes contradictorios, ya lo mencionamos, ¿no? Hay cambios en las medidas de distanciamiento, inseguridad, hay desconfianza en lo que digan las autoridades y en el tipo de mensajes que están emitiendo. Entonces, de verdad que todos los desastres pues son procesos muy complejos, son problemas complejos, y el proceso de comunicación en este marco lo es también así, ¿sí? Y no hay modelos exitosos hasta ahora, ¿sí? Hasta los países más avanzados en tecnología y comunicaciones pues, han enfrentado crisis en esta pandemia. Sin embargo, insisto yo, es pertinente evaluar estos esfuerzos comunicativos, y sin la evaluación, pues todo acaba siendo riesgosas ocurrencias, ¿sí? Tenemos que aprender a desarrollar instrumentos para evaluar estas comunicaciones tan emergentes que se están creando y que se están desarrollando. También es muy evidente algo que ha afectado la comunicación de riesgo y que incide mucho en lo que ya decía Luis Eduardo hace un rato sobre la inmunidad subjetiva, ¿sí? Ante la imposibilidad de apoyar económicamente a toda la sociedad y con una economía pues muy jodida, valga la palabra, que muchas personas no pueden quedarse en casa, ¿no? En nuestro país más del 40% de la población vive en pobreza, y entonces si no se pueden quedar en casa, pues desatienden todos los mensajes, y eso es evidentemente un fracaso de la comunicación del riesgo, ¿sí? Aquí vemos en la vía pública, en esta fotografía,
3 personas que no están utilizando el cubreboca, pero el hecho de que usen el cubreboca no significa que lo estén utilizando de manera adecuada, no lo utilizan hasta la boca, ¿sí? Hay un video de una señora que dice cubreboca, se llama cubreboca, no cubre nariz, ¿no? Hasta esos recursos lingüísticos utiliza la población para hacer lo que quiere, ¿sí? En el metro la situación es distinta, ¿no? Una vez que ya no los están viendo las cámaras, ¿sí? Se quitan el cubrebocas, obviamente la cantidad de aire, la suficiencia de aire dentro de las instalaciones del metro es diferente, y en esta fotografía también de diciembre, ahí solamente vemos unas cuantas personas con cubrebocas y los demás ya se destaparon, ¿no? Los traen en las manos o simplemente ya los guardaron. Hay muchos factores que afectan la comunicación del riesgo, podemos llamarlos amenazas, ¿sí? Hay desconocimiento de la propia amenaza, menosprecio, carencia de estudios previos sobre la amenaza, incomprensión del comportamiento social, que es un elemento muy importante, ¿sí? A pesar de muchísimos estudios antropológicos, sociológicos del comportamiento de la sociedad, muy poco de ese conocimiento ha sido utilizado por las autoridades para el desarrollo de campañas de comunicación, ¿sí? Y yo creo que es uno de los pilares fundamentales que deben tener las campañas de comunicación, ¿sí? Comprender a la sociedad a la que se está comunicando, su tipo de cultura, su relación con el riesgo en particular o con la amenaza, ¿sí? Qué tan riesgoso les parece y qué consideran riesgoso dentro de esa amenaza es muy, muy importante, ¿no? Fortalecer métodos e ideas con protectores subjetivos también me parece sumamente desafortunado. Obviamente todas las incoherencias, incluso hasta el cinismo, ¿no? Las contradicciones o mentir, todos estos mensajes de que estamos acabando con la pandemia, tenemos domada la bestia, así ya estamos viendo la luz, son mentiras. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo estamos viendo que el escenario era totalmente diferente, ¿sí? Que no tenían certeza científica de lo que nos estaban diciendo. Y uno de los fenómenos pues más importantes en esta pandemia debido a las redes sociales es esto de la infodemia, así que es esta epidemia de información que sobresatura de información las redes sociales, y toda la comunicación entre las familias circula en torno a los memes, en torno a los videos caricaturescos, en torno a las burlas, en torno a la desinformación, en lugar de promover incluso nuestro núcleo familiar comunicación adecuada. Fíjense, a un aspecto bien interesante, ¿qué estaremos diciéndole al mundo como comunicadores, nosotros que somos de manera permanente como seres sociales? ¿Qué le estaremos diciendo de nuestra comunicación cuando la mayoría de quienes se infectan de COVID callan, ¿sí? Yo de manera particular, si acaso de todos mis amigos que se han contagiado, puedo contar 3 que dijeron en redes sociales, tengo COVID, ¿sí? Todos los que hayan estado en contacto conmigo, háganse la prueba o pongan atención a los síntomas que puedan tener. La mayoría lo ha callado en las redes sociales, ¿sí? Y no se diga de las autoridades, la mayoría de las autoridades pareciera como que se contagiaron de algo contrario a las leyes de Dios o contrario a sus valores morales, ¿sí? La mayoría de las personas lo callan, ¿sí? Prefieren que nadie se entere, ¿sí? Como si fuera un estigma, como ocurría en el pasado con quienes tenían lepra, ¿no? Y no es así. Yo creo que en este proceso de comunicación también tenemos que atender a qué estamos comunicando e incluso comunicar adecuadamente lo que nos está pasando una vez que estamos contagiados. Creo que puede ayudar a reflexionar a otros a mejorar su propia prevención, ¿sí? Dentro de este gran proceso que se está generando también, hay un concepto que ha desarrollado Harry Frankfurt, se lo recomiendo mucho, es un librito que publicó en el 2005 que trata acerca del concepto de bullshit, ¿sí? De la charlatanería. Él dice que hay tanta porquería en la información en nuestra sociedad que es sumamente difícil contenerla, ¿sí? Y tener claridad de que no está embarrado de toda la porquería que circula en las redes sociales y entre la sociedad de nuestro tiempo. Eso es difícil, pero como por ahí algunas personas dicen, para lo que es honesto, para lo que es claro, no hace falta ni el jabón, ¿sí? Y uno de los mayores problemas también pues han sido los bulos o las mentiras. Hay páginas de internet como esta que les recomiendo, lamandita.es, donde se han recolectado muchísimas de las mentiras asociadas con el COVID. Tienen ellos registrados más de 500 mentiras. Les
recomiendo que le echen un ojo porque varias de las cosas que damos por hecho que son ciertas, en realidad son mentiras muy bien sustentadas. Hemos aprendido, ya para cerrar, en esta pandemia que la comunicación del riesgo también está en riesgo, ¿sí? Que está en riesgo y que además es muy vulnerable entre distintos fenómenos, principalmente la infodemia, las fake news, la posverdad, ¿sí? La imposición de una verdad distinta con otros datos, ¿sí? Y que está amenazada, ¿sí? Y que si no la defendemos y que si no exigimos una comunicación de calidad, entonces vamos a iniciar un proceso de desastre muy agudo también en términos de comunicación. ¿Hay solución? Sí, tenemos que fortalecer las capacidades. Yo recomiendo el enfoque de la gestión integral de riesgos y desastres y todo el montón de recomendaciones que han hecho para fortalecer la comunicación con los grupos afectados. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo la atención y quedo de ustedes atento a sus preguntas y cuestionamientos. Muchas gracias.